vamos a ver una clase que estaba agendada, estaba puesta en el cronograma, que se refiere a características estructurales de red o métricas de red. La idea de las métricas de red es que miden características estructurales precisamente de la estructura de la red, que se refieren a medidas de diámetro, distancia, densidad media, densidad, reciprocidad, bueno, un montón de mediciones que a uno le permiten, sin conocer la red, sin haberla visto nunca, tener una idea de ciertas características que van a favorecer ciertas acciones sociales dentro de la misma red. Por ejemplo, las métricas estructurales determinan aspectos de esta estructura que permiten conocer propiedades de la red asociadas, por ejemplo, al tamaño. Nos permiten saber si la red es grande o es pequeña y si hay grupos conectados o hay una posibilidad de que existan grupos conectados. La estructura interna de conexiones de la red, la difusión, la potencialidad de difusión de información, la presencia de reciprocidad de enlaces y también la presencia de monofilia a nivel estructural, a nivel macro, digamos, de la red. Lo que tenemos ahí, una de las primeras medidas que vamos a tener es lo que se llama densidad. La densidad es el número de conexiones presentes respecto a potencialmente las totales. Acá el punto de comparación es la red completa. La red completa es lo máximo que se puede desarrollar de relaciones. Entonces lo que vamos a medir en el caso de una red dirigida es el total, siendo L el número total de relaciones observadas, va a ser una proporción del total posible. El total posible es que todos los nodos se conecten con todos los restantes, menos uno mismo. Entonces va a ser n por n menos 1 el máximo de conexiones que puede haber, y acá el coeficiente va a ser entre los observados dividido el máximo. En el caso de las redes no dirigidas, si ustedes se acuerdan, son simétricas. Entonces tenemos en la matriz de adyacencia la diagonal, el triángulo superior de la matriz de adyacencia es simétrico, es un espejo del triángulo inferior que divide la diagonal de la matriz. Entonces aquí simplemente con saber qué relaciones hay en la diagonal superior, multiplicándolas por 2, yo ya sé la cantidad de relaciones que hay, dividido el máximo posible, que son precisamente n por n menos 1. Ahí tenemos a la izquierda lo que se llama una red densa. Fíjense que no es una red completa porque algunos, por el mallado que se ve a simple vista, algunos nodos no tienen enlaces con todos los otros. Acá hay huecos, como ven, en la relación. Pero sí tiene, es una red densa porque tiene, digamos, su densidad se aproxima bastante a una red completa. Está bastante desarrollado los niveles de relación. En el caso de la red de la derecha, en cambio, faltan desarrollar muchas relaciones y eso se da a llamar el caso este como red rala. En inglés es sparse network, y en este caso es dense network, o en inglés red densa. Y son los casos, digamos, acá evidentemente no hay tantas relaciones fuertes, no parecería haber un sentido de mancomunidad grande, que en este caso sí parece porque evidentemente, sea cual sea la relación, se desarrolla, muchos de los agentes la comparten en este grupo. Entonces se parece mucho la red densa a un clic, y acá tenemos precisamente un ejemplo donde en una red no dirigida tenemos 3 clics detectados. El naranja o rojo está por aquí, donde vemos todos desarrollan relaciones con todos, y el verde también desarrollan todos con todos. Acá tenemos una díada C y B, que bueno, puede ser un caso especial de camarilla, ¿no? En este contexto puede ser un caso especial de camarilla. Perdón, volviendo acá, el tema de densidad. Cuando uno ve en una red, de repente una subred, un grupito muy denso, uno ya puede sospechar ahí que puede haber algún agrupamiento, que en un caso extremo puede ser un clic. Bueno, mutualidad y reciprocidad. La idea acá es que las relaciones, en el caso de grafos dirigidos, las relaciones sean mutuas. Es decir, que A establece una relación con B y B es recíproco en también establecer la misma relación con A. Entonces, reciprocidad es un concepto bueno que viene con un trabajo inicial de Borgate y otros del año 2006, que crean este indicador, el R, tal que nos dice que va a medir si existe una relación entre A y J, entre I y J, si en la matriz de adyacencia vale 1,
y al mismo tiempo entre J y vale 1 dividido la posibilidad de que exista una relación entre I y J o existe una relación entre J y I. Aquí la idea es que Y es el enlace establecido entre estos dos nodos. Y bueno, acá la idea de medir es si los nodos se eligen mutuamente, si existe mutualidad. Y esto puede ser también una sugerencia de enlaces fuertes. Todo lo que sea reciprocidad es una evidencia de enlaces correspondidos. Los vértices se dicen relacionados si hay al menos un enlace entre ellos. Y acá en el caso que se ve en la matriz esta, en el grafo este, perdón, a la derecha, tenemos que hay establecidas 5 relaciones, esta 1, 2, 3, 4 y 5, y de esas 5 relaciones hay 2 que son mutuas, que son la de 1 y 3 y la de 2 y 3. Entonces el porcentaje ahí nos da 0,4, el 40% de relaciones son mutuas en esta red. Esto está relacionado al tema de cohesión social y bueno, como ya se mencionó, solamente sirve para redes dirigidas. Porque en el caso de redes no dirigidas, aquí, excepto la relación 1,4, están todas las otras relaciones desarrolladas. En términos de métricas, esto se puede calcular usando hasta donde mi conocimiento alcanza. El que tiene esta información es el Node Excel, lo presenta como una Graph Metrics, una de las opciones. Ahí tienen el Reciprocated Vertex by Ratio y el Reciprocated Edge Ratio. Pero lamentablemente, esto estaba antes en la versión gratuita, hace 4 años que Node Excel se volvió pago y bueno, solamente ahora lo van a encontrar en la versión Pro o en la versión paga. Entonces es un indicador muy, muy bueno. Tríadas y transitividad. Bueno, una de las formas de desarmar, llegar a la microestructura de una red es a través de, en el caso anterior que veíamos reciprocidad, era entre díadas, entre un nodo y otro, pero podemos extender a tríadas, y en el caso de tríadas, la idea es que existen varias configuraciones de reciprocidad o de flujo de información. La idea es que cuando hay 3 nodos se denomina tríada y en una red dirigida hay 16 posibles combinaciones de enlace que conectan 3 nodos. Eso es uno de los primeros aportes, es el de Holland y Reinhardt, que estudia este tema, que ahora vamos a ver. Y una medida de la estructura de red es describir la prevalencia de estos 16 tipos de red, que se van a ver acá en la figura de la diapositiva que sigue. Estos son todos los 16 casos posibles que se pueden dar en redes dirigidas de enlaces de A3, de tríadas. Fíjense que partimos desde una red vacía, 0, 0, y cada uno, fíjense que está bautizado con un código ahí abajo, que tiene que ver un poco con la información que brinda cada una de las tríadas. Hay un código, una especie de bautismo que se le ha hecho a cada una de las configuraciones para poder identificarlas después. Entonces partimos de una red vacía que es 003 y llegamos al caso completo que es el 300, el 300, en la cual están los 3 relacionados mutuamente, en mutualidad. Bueno, la idea es que es de particular interés el tema de la transitividad en la tríada de la red. La transitividad en una red existe cuando hay la siguiente combinación de enlaces entre los 3 nodos. Si A está relacionado con B y B con C, entonces A está relacionado con C. Eso sería el número, por ejemplo, dentro de los códigos de las tríadas, el 030T, que es este que está por acá, por algún lado. El 030T es este, perdón. 030T es este que yo estoy redondeando acá. Entonces, acá la idea es que fíjense que la información va de aquí a aquí, de este nodo inferior izquierdo, pasa al inferior derecho, la información puede después subir al superior, central, y también ya podía venir desde el inferior izquierdo al central. La información es como que fluye por ese circuito. Esta tríada se considera transitiva porque A y B tienen la misma relación que con C. Bueno, pero fíjense que hay un montón de otras tríadas en las cuales pareciera que esto no rige. Por ejemplo, fíjense 021U. 021U lo que me está diciendo es que este nodo se conecta con el del centro, este otro nodo se conecta con el del centro y no vuelve nada. La información no baja. Este nodo que está aquí aparentemente parecería tener una posición jerárquica y está aglutinando información y no devuelve nada a cambio. Y esto desbalancea la relación. La idea acá es que existe lo que se llama la teoría del balance en la sociología, que dice que los agentes prefieren ambientes balanceados con los actores con los cuales interactúan. Es una teoría que viene de Heidegger del 58. Y la idea es que si no hay balance, emerge lo que
que se llama disonancia cognitiva, que es una falta de confort producto de la falta de balance. Es decir, yo siento que estoy en una relación en la cual el trato no es recíproco, no es simétrico, y siento que por ahí me puede estar usando, que puede haber algo, digamos, que no está bien balanceado. Granovetter en su trabajo del 73 nos habla de la tríada prohibida. La tríada prohibida son estas tríadas en las cuales no hay transitividad. Por ejemplo, la 201 que estaba señalada ahí, pero hay otras más. La 021C, la 021U que ya mencionamos, la 111D, que son relaciones en las cuales, fíjense que siempre queda alguno descolgado. Existen dos relacionados y uno que queda, o sea, hay dos que no se pueden conectar entre sí. Y esto le otorga poder o jerarquía a uno de los miembros de esta relación que las desbalancea. La idea de Granovetter es que dice que en la práctica este tipo de tríadas prohibidas son raras, pero poderosas fuentes de información dispersa. ¿Por qué? Bueno, porque como habíamos visto en la introducción de Granovetter, este grupo que no está conectado acá, este nodo que no se puede conectar con este otro que forma parte de la tríada, por ahí está conectado sí con un grupo mucho más grande de este lado, lo mismo le puede pasar a este nodo, y estos nodos que no son que forman una tríada transitiva pueden estar conectados a grupos más lejanos de la red social del nodo central que le aportan información variada. Bueno, en el caso del software, esto en Payek lo pueden calcular con la menú desplegable Network. Al final van a encontrar la opción Info y ahí tienen una opción para que clique que es Triadic Sensor. Esto es algo computacionalmente costoso que obviamente el paquete de software lo hace rápidamente. Bien, ¿qué tenemos acá después? Tenemos la longitud media del sendero. La longitud media del sendero es el diámetro. Bueno, tenemos dos medidas de distancia. Tenemos el diámetro y la longitud media del sendero. El diámetro es la longitud del sendero más largo de la red. Era lo que habíamos visto como los 6 grados de separación. Los 6 grados de separación miden a cuánto pasos son necesarios para alcanzar el nodo más lejano. El diámetro mide eso en cada una de las redes. Mide, considerando el camino más corto posible, cuántos pasos hay que hacer para llegar de un nodo al más lejano. Y la longitud media del sendero es el promedio de distancia entre los nodos de una red. Un valor pequeño indica cohesión con poco agrupamiento. Un valor pequeño de distancia media, ¿qué quiere decir? En poquitos pasos yo ya llego a todos los miembros de la red en promedio. Y un valor alto de diámetro y, por ejemplo, bajo de longitud media indica una red extendida con ramificaciones difíciles de alcanzar por otros de la red, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un valor alto de diámetro, que quiere decir que entre un sendero, el nodo más alejado y el otro puede haber muchos pasos, pero puede indicar también que al mismo tiempo la longitud media del sendero sea pequeña. Que quiere decir que en promedio puede ser una red extendida que tiene muchos vecinos a los costados. Entre ellos es bastante corto en promedio conectarse uno con otro, pero sin embargo la red se ha extendido demasiado, es muy larga. ¿Okay? Imagínense como un camino que va, no sé, de una ciudad a otra que está muy alejada, pero en el medio ese camino se bifurca y va conectando pequeñas ciudades a lo largo. Entonces, en promedio, si uno mide los caminos, como son muchos caminos que salen a la lateral, por ahí el sendero medio es bajo, pero el diámetro es alto, porque entre los puntos más alejados, por ahí puede haber muchísima distancia. Después tenemos un indicador de homofilia que se llama asortatividad. La idea de asortatividad es una medida de homofilia muy técnica. No es una idea en la cual uno no va a preguntarle a la gente si le gusta o no le gusta fulano de tal o si se junta con alguien que es parecido a uno. Pero la idea acá es que el grado de correlación puede ser una medida estructural básica que calcula la probabilidad de que los nodos se enlacen a nodos de grado nodal similar o diferente. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tomar una medida de correlación entre, por ejemplo, quienes, puedo buscar a ver si la gente que está más conectada tiende a conectarse con gente que a su vez está muy conectada, ¿no? Entonces ahí tenemos, yo no sé, por ahí no tengo ni siquiera datos monádicos del nodo, si no tengo atributos del nodo, pero yo lo que estoy viendo ahí es que hay una elección, hay una probabilidad alta de que alguien que tiene muchas conexiones tienda a conectarse con gente más conectada. Es un caso de homofilia. La idea es que eso se llama, una red que muestra correlación de grado positivo, se denomina asortativa, o sea, selectiva, y
Lo que puede ocurrir también es el caso contrario, que haya una probabilidad muy alta de que cuando más grado tengo, tiendo a conectarme con gente que tiene menos grado. ¿Okay? Entonces, eso puede ser una red que se llama disasociativa o deselectiva. Imagínense lo siguiente, una red que tiene un montón de conexiones y la gente, los nodos que tienen más grados se tienden a conectar con aquellos que tienen más grados. Bueno, eso lo que va a tender a hacer es que tiende a crear agrupamientos muy densos en el centro de la red. ¿Ah? Ahí tenemos los más, que tienen mayores conexiones, se conectan a los que tienen también mayores conexiones. Es un caso de homofilia y va a dar como una estructura, va a dar como esas estructuras muy densas y muy entrelazadas y muy agrupadas en el centro de la red entre nodos que están muy conectados. Eh, Puede pasar el caso contrario, puede pasar que yo, o que alguien que tenga un nodo que tenga muchísimos enlaces, tiende a conectarse con nodos que están desconectados. Si eso ocurre, lo que va a pasar en la red es que vamos a tener estrellas, redes en forma de estrella. Vamos a tener nodos con muchas conexiones, mucho grado, pero que se van a conectar, van a tender a conectarse con nodos que están aislados, que tienen bajo grado. Entonces ahí lo que vamos a tener es una red tipo estrella. Fíjense cómo sabiendo esto uno ya se puede visualizar mentalmente la forma que va a tener esta red. Bueno, ahí lo que vamos a tener es tres formas de caracterizar la correlación de grado, cada uno con menos detalle y expresando el resultado en términos más compactos. La idea es que esto lo vamos a tener en el caso de paquetes de software, hasta donde mi conocimiento alcanza. PASEC es el que tiene mejor indicadores, tiene en la línea de comando Network Info Degree Associativity, y en el caso de las redes dirigidas, ustedes pueden calcular ahí lo que se llama Input Assortativity, y acá la idea es que, acuérdense que en redes dirigidas tenemos dos grados, tenemos el grado de entrada y el grado de salida. El in degree, el in degree es el input degree, el del input, y el out degree es el output degree, el grado de salida. Entonces la idea es que input va a medir la correlación entre aquellos nodos que tienen alto grado de entrada si se relacionan con otros que también tienen alto grado de entrada. La segunda opción de degree assortativity es input-output, y ahí la idea es que va a intentar verificar qué probabilidad hay de que los nodos que tienen alto grado de entrada se relacionan con aquellos que tienen alto grado de salida. Luego viene la opción output-input, que es aquellos nodos que tienen alto grado de salida, y a ver si se correlacionan con los que tienen alto grado de entrada. Y finalmente output, que es aquellos nodos que tienen alto grado de salida, si se correlacionan, si tienden a su salida la tienden a conectar con otros que tienen también alto grado de salida. En el caso de tener redes dirigidas, de redes no dirigidas, tenemos la opción all al final, que es para medir si los nodos que tienen alto grado, porque no es ni de entrada ni de salida en el caso de no dirigido, se conectan con los otros que tienen alto grado. Bueno, ahí tenemos la definición. Asociatividad entrante-entrante, asociatividad entrante-saliente, asociatividad saliente-entrante y asociatividad saliente-saliente. Y es más o menos ¿eh? Lo que yo les comentaba, lo que yo les describí recién, ¿no? Bueno, todas estas opciones las pueden calcular eh, básicamente en PASEC y les va a dar un número de probabilidades. ¿Okay? Les va a dar un número entre 0 y 1 que nos va a indicar si son más proclives a tener un tipo de asociatividad u otro presente en alguna de esas redes. Otra medida es la estructura de red es ver la cantidad de componentes conectados que tiene. En el caso de redes dirigidas, vamos a intentar observar si están componentes fuertemente conectados o están débilmente conectados. Fuertemente conectados tiene la definición de que cada nodo en el componente se puede acceder desde cualquier otro nodo en el componente siguiendo los enlaces dirigidos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos componentes fuertemente conectados, perdón, tenemos dos redes, y acá los componentes fuertemente conectados son B, C, D, E, que sería B, C, D y E, porque desde cualquier nodo se puede acceder a cualquier otro. Entonces yo estoy en E, puedo acceder a B y a partir de ahí conectarme con C, estoy en C, puedo acceder a D, puedo conectarme con E.
estoy en B y me puedo conectar con D o me puedo conectar con E a través de algún enlace dirigido. En el caso, bueno, tenemos A, fíjense que A queda identificado como un enlace fuertemente conectado único. Después tenemos GH acá, desde G se puede acceder a H y viceversa. Y después tenemos solitario F, porque no se puede, solamente F puede acceder a H y no viceversa. No hay una vuelta. Ahora, esto se puede relajar, esta definición, con la definición de componentes débilmente conectados, donde cada nodo se puede acceder desde cada nodo siguiendo los enlaces en cualquier dirección. Y acá la idea es que si el enlace es débilmente conectado, agregamos a. Porque acá lo que está diciendo es, la idea de componentes débilmente conectados es, eh, supongamos que en vez de ser dirigido este grafo fuese no dirigido, ¿no? En vez de haber flechas acá fuese líneas. ¿Cuál estaría conectado? Bueno, acá estaría conectado todo este componente y todo este componente. O sea, componente débilmente conectado lo dice, bueno, descartemos un poco la información de las flechas y supongamos que esto fuese no dirigido. ¿Quién estaría débilmente conectado? Bueno, ahí lo medimos y queda identificado. Fíjense que esto es muy restrictivo en el caso del tema de conectividad. En el caso de dirigidos es muy restrictivo. Acaba de detectar 3 componentes fuertemente conectados y acá acaba de detectar solamente 2. Acá, perdón, va a detectar 4 componentes fuertemente conectados y acaba de detectar solamente 2. En redes no dirigidas uno simplemente habla de componentes conectados, ni fuerte ni débilmente están conectados, porque es este caso, ¿no? El caso de débilmente conectado. Simplemente hay una relación ahí que uno puede acceder por simetría. Componente gigante. El componente gigante, en una red dice el componente es un grupo de nodos que están todos conectados entre sí, directa o indirectamente. Así que si la red tiene un componente gigante, significa que cada nodo es accesible desde casi todos los nodos, todos los demás nodos. Ahí tienen un ejemplo a la derecha, y ven que hay una red, pero que todo esto que ven acá es una red. Pero dentro de la red hay un componente acá que está todo pintado rojo, que está todo conectado entre ellos. En este caso está conectado. Fíjense que es una red no dirigida, así que están conectados. La idea acá es que para que calificar componente, cómo definimos un componente grande, un componente gigante, un componente pequeño, bueno, hay una métrica, hay una regla convencional de que un componente se llama pequeño si contiene más de n es el total de nodos, a la 2/3 dividido 2, y grande si contiene más de n a la 2/3 nodos. Un componente gigante se refiere al componente más grande que eso. Gigante es el componente más grande. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo, si tenemos 100 nodos, fíjense, un componente pequeño, de los que se llaman acá un componente pequeño, sería que de una red de 100 nodos debería tener casi 11 nodos. En el caso de también una red de 100 nodos, un componente ya grande tendría 21 y medio, pongámosle, redondémosle en 22 nodos. Ya con 22 nodos tenemos eh, un componente grande. Y el gigante va a ser el más grande de los grandes. Esto es interesante, ¿por qué? Porque si tenemos, usualmente cuando uno tiene una red así de este tipo, tiende a focalizarse en el componente gigante. Y supongamos, yo quiero medir centralidad de intermediación, pues solamente lo puedo calcular acá. Fíjense que el resto, en este caso específico, están todos conectados. Yo acá sobre cada uno de los conectados no puedo medir nada. Acá tenemos algunos conectaditos, perdón, en línea, que no me van a dar mucha información porque solamente los puedo calcular sobre esta pequeña subred. Entonces la información relevante acá va a estar sobre el gigante. Les puede ocurrir que ustedes tengan una red grande y justo los actores principales, por mala suerte, mucha mala suerte, quedaron fuera del componente principal, fuera del componente gigante. Y ahí va a estar complicado porque no les van a poder asociar métricas, métricas de centralidad que sean interesantes de investigar. Siempre la idea es que lo interesante esté metido en componentes gigantes, porque ahí le van a correr todas las métricas de importancia individual del nodo. Bueno, usando los componentes fuertemente conectados, si uno tiene una red dirigida, uno puede encontrar, hay una especie de modelo que hace un análisis computacionalmente extensivo de cómo se caracterizan dentro de una red grande los componentes fuertemente conectados.
Es el modelo demonio, corbata demonio, que es bow tie, el modelo bow tie. Y la idea es que existen cuatro componentes, cuatro grupos principales de páginas web. Esto está desarrollado inicialmente para identificar páginas web, pero se puede usar para cualquier red. Okay. La primera es un núcleo de páginas fuertemente conectados, de tal manera que hay un camino desde cualquier página dentro del componente fuertemente conectado a cualquier otra página. En otras palabras, a partir de cualquier nodo dentro del núcleo es posible visitar cualquier otro nodo en el núcleo simplemente haciendo clic en los hipervínculos, perdón. Y a continuación dice hay otros dos grupos grandes, aproximadamente del mismo tamaño. Uno consiste en todas las páginas que enlazan con el núcleo fuertemente conectado, pero que no tienen vínculos desde el núcleo de vuelta hacia ellos, es decir, que no hay una relación recíproca. Este es el grupo de origen o in, ya que contiene enlaces que conducen a la base cuando se originan desde la misma. La contrapartida de esto es el conjunto de todas las páginas que los enlaces básicos fuertemente conectados relacionan con, pero no tienen vínculos de nuevo con el centro, o sea, no tienen vínculos de vuelta con el centro. Es el grupo de terminación o out, ya que contiene enlaces que salen del núcleo y terminan en este mismo grupo. El cuarto grupo son las que conectan a las in y out, pero no al componente fuertemente conectado. Y el quinto y último grupo están desconectados de todas las demás páginas que están vinculados y tampoco tienen enlaces al núcleo. Entonces, más o menos, por eso se llama, fíjense, por eso se llama corbata demonio, o monio. La idea es que tiene esta forma. Entonces tenemos el grupo fuertemente conectado, que es este que está aquí, que se conectan todas entre todas, páginas web. Está pensado inicialmente como páginas web esto. Y después tenemos el grupo de in, o grupo de origen, tal que hay un montón de páginas que apuntan hacia estas páginas que están en el grupo fuertemente conectado, pero que no tienen, no son recíprocas, no salen de ahí. Es decir, estas son páginas que apuntan hacia el grupo fuertemente conectado. Y tenemos también páginas que se llaman out, que desde el grupo fuertemente conectado salen hacia esas páginas, pero que no vuelven. Estas mismas páginas no reconectan con el grupo fuertemente conectado. Este es un trabajo inicial de Broder y Al y otros autores del año 99. Y después teníamos estos que se llaman tubes, tubos o zarcillos, que la idea es que conectan a este grupo de in con out, pero no conectan con nadie del grupo principal. Y después tenemos estos que están desconectados, o aritos, perdón, que, por ejemplo, salen del in, pero no conectan a nadie que esté fuertemente conectado, ni tampoco los tubos. Y hay otro grupo que conectan con el out, pero que no tienen ningún otro tipo de conexión. Y después tenemos los desconectados, que son componentes aislados. Páginas que no se conectan con nada. Esto mismo se puede estimar para cualquier red que sea dirigida. No sé, esto está pensado para la web, pero en principio, fíjense que esto también, esto lo hace Pajek. A ver si dice por ahí. Bueno, después lo decimos. Esto lo hace Pajek, lo puede calcular y lo que hace es una red, la barre completamente metiendo cada uno de los enlaces en una de estas características. En algunos de estos grupos, en el in, en el componente fuertemente conectado, que aparece en su sigla en inglés, que es Strong Connected Component, y en out, Cubes, Tendrils o Disconnected Component. La web, bueno, en este caso por eso les decía, es un grafo dirigido, son enlaces de web pages a otras web pages. Los componentes conectados nos dicen qué conjunto de páginas pueden ser alcanzados por cualquier otro conjunto surfeando, no saltando, sino escribiendo, no saltando, escribiendo su URL usando un motor de búsqueda, sino cliqueando directamente en los enlaces que tienen las páginas. Bueno, y ahí Broder y otros revisan para el año 99 200 millones de páginas y 1.500 millones de enlaces, y bueno, ahí tienen el enlace del paper si lo quieren ver. Y ellos encuentran que en el caso para el año 99, en caso de la web, el componente fuertemente conectado comprende el 27,5% de las páginas, in y out el 21,5%, trendings and tubes 21,5%, y los desconectados son el 8% en esa época. Habría que ver cómo son ahora. Bueno, esto se puede usar también, y acá tenemos un ejemplo de una de las redes de ejemplo que viene con Pajek de la elección de compañeras de escena, se llama así. Es una escuela de señoritas esta en la cual a cada una de las chicas se le pregunta con quién compartiría el plato y lo que pueden elegir es
el primer lugar y en segundo lugar a quién elegirían, ¿no? Es como parecido al ejercicio que planteaba Moreno en su escuela para ver con quién se querían sentar. Entonces, la idea es que uno puede encontrar el grupo de chicas que pueden probar los platos de las otras y para eso, en la red uno lo que puede hacer es, usando Payek, es usar la opción esta, Network, crear una partición, buscar componentes y de ellos el más fuerte, el componente fuertemente conectado. Y luego lo pueden visualizar, visualizando la red y la primera partición porque ya la creó. ¿Qué chicas van a probar solo sus propios platos? Bueno, ahí lo que pueden hacer es medir el INDIGRI. Entonces van a crear la partición del grado, pero el grado de entrada. ¿Mm? Son gente que solamente van a probar sus propios platos. Y después mostrar la red de componentes fuertemente conectados. Ustedes lo que pueden hacer es hacer las operaciones de encoger la red y hacer una partición y dibujar la primera partición. Dado que se eligió previamente esto, el degree, el INDIGRI. Y directamente la última opción es de esa red específica, que ahora la vamos a ver en un segundito, gráficamente, de esa red específica, calcular este modelo, el modelo Bowtie, que se puede ver eh, para cualquier red que sea dirigida, que ustedes puedan cargar en Paya. Entonces ahí, bueno, la pregunta es qué parte de la corbata falta, qué implica esto para la circulación de los diferentes platos. Esta es entonces ahí lo que tenemos es nuevamente el, la que se llama la red de las compañeras de escena que está disponible en la página, en el Moodle. Acá, bueno, otro ejemplo que se puede hacer a partir que podemos explorar a partir de esta base, de esta base de datos, es lo que se llama el sampleo de bola de nieve o snowball sampling. Entonces, acá planteo un ejemplo que dice, usted es un príncipe que acaba de conocer una joven dama encantadora en un baile, pero le deja en el filo de la medianoche y huye olvidando un zapato. Ahora quiere saber quién es la dueña del zapato. Todo lo que sabemos de ella es que vive en una residencia femenina particular. La directora le permite hablar con las chicas, así que la única manera que puede encontrar su princesa es pedir secretamente a la niña a quien usted conoce, por ejemplo llamada Ella, para que le presente sus dos mejores amigas. Una vez que conozca a sus amigas, usted le puede pedir que le presente a sus dos mejores amigas, estas dos primeras amigas, y así. Esta es la técnica de muestreo de bola de nieve que se comentó en clase. Entonces ahora remarcar los vértices que se alcanzaron usando el método de muestreo por bola de nieve, y para eso lo que tenemos es crear una partición de los K vecinos. Entonces la idea es que aquí podemos usar la base esta para detectar, a ver, cuáles son los dos vecinos, cuáles son los vecinos que uno puede llegar a alcanzar con las chicas, a partir de aquí, y también darles las limitaciones que tenemos para este tipo de muestreo. Agrupamiento. Lo que vamos a tener acá este es el coeficiente de clustering, que también, esto lo van a encontrar en todos los paquetes de software, lo calculan. La idea es que tenemos acá cuánto de los vecinos que tenemos que nosotros, con quienes establecemos relaciones, a su vez tienen relaciones con los vecinos que nosotros también ya establecimos relaciones. Es decir, cuántos de mis amigos son amigos entre sí. Eso sería un poco lo que va a medir agrupamiento. Una red con alta agrupación indica que los nodos están conectados en densos focos de interconectividad, mientras que uno con baja agrupación tiene unos bolsillos de interconectividad. La idea es que tenemos ahí clustering. El clustering proporciona un índice del grado y la estructura de red. El agrupamiento se calcula calculando el promedio de cada densidad personal de cada nodo en la red. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una red no dirigida, y acá tenemos el nodo 1 abajo, tiene un valor de agrupamiento de 1 porque está solo conectado con los nodos 2 y 3. El nodo 1 es este que está aquí, que está solo conectado con el 1, 2 y el 3. Ellos a su vez están conectados entre ellos. Entonces, 1 y 2 está conectado con 2 y 3. Estos a su vez están conectados entre ellos. Entonces, lo que vamos a tener ahí es lo que se llama una clausura triádica. Es decir, fíjense que están todos conectados entre todos. Acá lo que vamos a tener es, fíjense, en el caso de, o sea, tienen un 1 acá porque
él tiene solamente 2 amigos y sus 2 amigos están conectados entre sí. Entonces, su red es completamente densa. Fíjense el caso de 3. El caso de 3 tiene relación con 1, con 2, con 5 y con 4. ¿Okay? De estas relaciones, solamente tiene esta relación, la de 1 y 2, son amigos entre sí, y 2 y 5 son amigos entre sí. Sin embargo, 4 y 5 no son amigos entre sí, 4 y 1 no son amigos entre sí, 5 y 1 no son amigos entre sí, y 4 y 2 no son amigos entre sí. Entonces, un tercio de sus relaciones son amigos entre sí y el otro tercio no. Una situación más baja es la que registra, bueno, fíjense que 4 directamente no tiene ningún amigo, tiene un solo contacto y no tiene ningún amigo, no se puede medir ahí. En el caso de 5, la relación es más pequeña porque tienen más amigos, pero tienen menos conexiones entre ellos. Otro concepto que ya vimos es modularidad. La modularidad es una medida de la estructura de las redes. La idea es que fue diseñada para medir la fuerza de la división de una red de módulos, también llamada grupos. Y las redes con alta modularidad tienen conexiones sólidas entre los nodos dentro de los módulos, pero escasas conexiones entre los nodos con diferentes módulos. La idea es que si uno calcula la modularidad de una red y da alto, uno lo que va a encontrar es que probablemente haya agrupamientos, uno encuentre comunidades. La idea es que si uno encuentra comunidades es más rápido que se transmita la información. Bueno, siempre el grado de modularidad nos va a indicar el grado de comunidad, la cantidad de comunidades que existe, la posibilidad de que existan comunidades. Eso se calcula en Paget, no se calcula la modularidad sola, pero sí se va a calcular a través de los algoritmos de encontrar comunidades de Lubin y de BOS, que los vimos en la clase anterior. Esos dos utilizan el criterio de modularidad para agregar comunidades en una formulación específica que corresponde con cada uno de esos dos algoritmos. Bien, los valores de modularidad están entre menos 0,5, menos 0,5 quiere decir que no hay directamente, no hay, no hay una estructura comunitaria, hasta 1. A medida que se aproxima a 1, vamos a tener cada vez más agrupamientos. La idea siempre es que modularidad va a intentar estimar cualquier grado de conexión que encuentre respecto a lo que se debería encontrar si esto fuese una red aleatoria. Y si se aleja estadísticamente de la aleatoriedad, entonces son comunidades formadas ex profeso. Bien, eso ya lo vimos también en la clase de métricas estructurales. Perdón, de equivalencia y cohesión. Centralización. La centralización es el grado en que los lazos de una red se concentran en una sola persona o en un conjunto de personas. En las redes centralizadas, una o pocas personas ocupan puestos de poder y control en la red, mientras que las redes descentralizadas tienen estructuras de poder y control difusos. ¿Cómo se mide esto? Bueno, se calcula determinando el valor máximo de centralidad individual y eliminando todos los resultados de grado, todos los otros resultados de la red. Estas diferencias se suman y se dividen por la máxima suma de diferencias teóricamente posibles en una red de ese tamaño. Entonces vamos a tener el máximo, uno encuentra el máximo de una red, el máximo grado que tenga alguien en una red, y lo que hace es restarle cada uno de los grados que tengan los nodos, y a esa resta sumarla completamente y dividirla por el máximo que puede llegar a tener, que es n al cuadrado menos n menos 3n más 2, que es el grado máximo que puede llegar a tener la red si es esto que está ahí es n menos 1 por n menos 2, ¿no? Son la ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática que tienen ahí abajo es n menos 1 por n menos 2. Entonces, por ejemplo, tenemos este tipo de red, que es una estrella, donde el centro de la estrella es A, y ahí el máximo de
grado que hay es 3, ¿no? A tiene 1, 2 y 3. Entonces, 3 menos 3, usted calcula cuando se pone el máximo acá adentro se anula completamente. O sea que A, si lo ponemos acá, 3 menos 3, 0. Pero tenemos que C, D, B, C y D tienen 1. Entonces a cada uno le decimos 3 menos 1, 3 menos 1 y 3 menos 1. Y ahí lo que tenemos es 2 más 2 más 2 dividido todo esto que nos da 1. Acá el grado de centralización es altísimo porque hay un solo miembro A que concentra todas las relaciones. Cuando medimos una red de este tipo, que es una red circular, fíjense que hacemos el mismo ejercicio, nada más que ahora en vez de tener el resto de los enlaces, o sea, todos los enlaces tienen 2 acá falta agregar un 2, 3 menos 2, 3 menos 2, 3 menos 2, 3 menos 2. El máximo es 2. Y la idea es que cuando uno lo divide da 0,75. Entonces es una red que está más descentralizada, está menos centralizada que la anterior, pero sigue estando altamente centralizada. Y ahí tenemos, por ejemplo, ejemplos de redes ralas y redes de baja densidad. La red rala acá tiene muy pocos enlaces, y acá tenemos es completamente descentralizado. Acá la métrica de centralidad da 0. Estas son redes de baja densidad. Y acá está mal puesto, acá tendría que ser de alta densidad. Redes de baja densidad que tienen en promedio a 18,2 de densidad sobre un 100%. Sin embargo, esta que está acá, fíjense que es altamente centralizada. Es una red estrella, el 1 abarca un montón si bien hay relaciones entre los pares, el 1 abarca muchísimas relaciones. Y puede ser una red de alta densidad, tiene más alta densidad, el doble que las anteriores. Y también podemos encontrar un caso descentralizado, donde el grado de centralidad es del 9,1% aquí, o un grado altamente centralizado del 50,9%, que fíjense que siempre que aparece alta centralización es porque aparece algún hub, aparece algún centro que aglutina relaciones. Otra métrica que se usa mucho y que está muy presente en todos los papers, en muchos papers, es cómo se distribuyen los grados. Es decir, cómo es la distribución de la frecuencia de grados dentro de la red. En los casos hay muchos casos de que esta distribución de grados, esta distribución de frecuencia de grados en el mundo real sigue muy cercanamente lo que llaman la ley de potencia. La mayoría de los grados tienen un nodo muy pequeño, la mayoría de los nodos tienen un grado muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Que tienen 2 o 3 enlaces, y un pequeño número de nodos tiene un grado masivo. Hay un pequeño número de nodos que de repente tienen 8000 o tienen 3000 de grado. Entonces eso da lugar a una forma específica de redes que facilita la comunicación, ¿no? Después la difusión de información. Por ejemplo, los artículos de Wikipedia, los usuarios de Facebook, las compras de Amazon, la propia web tiene este tipo de forma. Tiene un montón de usuarios que participan un poquito y muy pocos usuarios que participan muchísimo. Entonces, si uno esta distribución de grados las ordena de mayor a menor por el número de enlaces que tiene cada una, va a encontrar una forma y la dibuja entre el número de enlaces y el número de nodos con tantos enlaces, va a tener una forma de este tipo, una caída exponencial. Entonces se llama cola pesada porque en realidad esto que se corta acá sigue, es muy largo. Se dice cola pesada porque tiene una extensión muy larga. Y acá se concentra en muy pocos nodos tienen muchísimos enlaces. El número de enlaces que comparten son muy pocos. Entonces la idea es que es muy sesgada la distribución. No existe un número típico de enlaces aquí, en esta distribución. Hay presencia de hubs altísimamente conectados. Esta información que ustedes ven acá está en valores normales. Si uno le obtiene el logaritmo acá y el logaritmo de los dos ejes, esta misma forma, que acá aparece una curva muy pronunciada, se va a ver como más o menos como una recta, como una curvita tipo logarítmica. Y acá la idea es que si uno mide justo en el momento que está cayendo esta distribución y ajusta una línea recta, una regresión lineal, a esta pendiente
usualmente en este tipo de curvas anda entre valores de 2 y 3. ¿Mm? Valores de 2 y 3 negativo, pendiente negativo. Entonces, nos va a interesar el valor absoluto. En esta red, por ejemplo, tenemos de grado 2, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una red, perdón, un nodo que tenga grado 2 en esta red? La probabilidad es del 22%, es una probabilidad alta. Que tenga grado 3, 9%, que tenga grado 5, 3%, que tenga grado 10, 0,6% y que tenga grado 100, es 0,04%. Es muy baja. Pero la idea acá es que hay una probabilidad muy baja de que haya individuos que tengan altísima conexión y una probabilidad mucho más alta que encontrar individuos acá que tengan baja conexión. Entonces, esta cola pesada, que es un sesgo hacia la derecha, se lo llama también por eso colas pesadas, también se lo llama redes de escala libre. Por ejemplo, para que tengan una idea, las redes que tienen distribución normal, o mejor dicho, la distribución normal no tiene colas pesadas. Tiene, si ustedes se acuerdan, tiene la formación de una campanita, la distribución normal. Entonces ustedes tienen un valor en el medio, que es la media, y después uno va a encontrar a una distancia que se escala pocas veces con respecto a la media, a la izquierda, es decir, gente que es muy baja, o gente que es más baja, y gente que es más alta que la media. Pero están distribuidos más o menos equitativamente para un lado y para el otro. En la red de símbolos de potencia de cola pesada, lo que tenemos es una diferencia muy alta entre los extremos y el valor más alto, que no es el que aparece en la distribución normal. Entonces, por ejemplo, una ley de Zipf la siguen las ciudades, la cantidad de población que tienen las ciudades. Entonces, por ejemplo, en Argentina, todo lo que es Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, tiene 10 millones de habitantes, pero eso convive en un país que tiene un montón de pueblos que tienen muy pocos habitantes, cientos de habitantes. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la distribución normal, entonces tenemos acá la altura de los hombres, y encontramos una distribución que es cercana a la simétrica respecto al valor medio. Entonces, fíjense, encontramos hombres bajitos de 1,40, pero y son muy pocos, y encontramos hombres muy altos de 2 metros y pico, pero también son muy pocos y la mayoría andan por el medio. En cambio, con las pesadas, porque ahí tenemos una manera de detectar distribuciones, distribuciones de cola pesada, es que hay un alto cociente entre el máximo y el mínimo. Las alturas, por ejemplo, las alturas humanas, el hombre más alto medido hasta ahora es 2,72 y el hombre más pequeño es 54,6. El cociente que hay entre 2,72 y 54,6 nos da 4,98. En cambio, en el tamaño de las ciudades, en Estados Unidos, por ejemplo, la ciudad más poblada es Nueva York, con 8 millones de habitantes, y el pueblo más pequeño es Duffield, en Virginia, con 52 habitantes. Entonces, el cociente entre 52 y 8 millones es 150.000. ¿Okay? La diferencia entre el máximo y el mínimo, en términos de escala, es muchísimo más grande con la presencia de distribución de colas pesadas o escala libre. Fíjense lo que habíamos recién, esta es la escala lineal entre los valores de una variable. Si uno lo loguea quiere decir que lo posa logaritmos tanto los valores de este eje como de este otro, va a obtener una línea recta. Entonces, hay alto sesgo y aparece una línea recta cuando uno loguea, cuando uno hace log, hace logaritmo natural en las dos variables. Y las leyes de potencia, estas leyes de potencia de escala libre aparecen en todos lados. Por ejemplo, ustedes fíjense, esto es log-log para frecuencia de palabras en la novela Moby Dick. Para las citas en los papers científicos, acá está medido hasta acá, o sea, la línea recta hay que medirla acá, a partir de donde está este punteado. Ahí da también que las citas tienen también ley de potencia. Los clics en la web también siguen una ley de potencia. Estas son visitas de usuarios a American Online en el año 97. Libros vendidos también siguen ley de potencia. Libros vendidos, los mayores libros vendidos entre 1895 y 1965. Clientes por cajero en un día. No, perdón. Esto es llamadas telefónicas recibidas. Estos son los clientes que mandan llamadas en un día, también siguen ley de potencia. Y la magnitud de los terremotos en California de 1910 a 1992 también siguen una ley de potencia. Fíjense que por ejemplo, en el caso de terremotos lo que quiere decir es que hay una mayoría
terremotos muy pequeños que nadie ni siquiera por ahí los percibe, y hay una pequeña minoría de terremotos terribles que rompen una ciudad entera. Lo mismo hay, bueno, hay un montón de otros patrones de la naturaleza que siguen la de potencia. Diámetros de los cráteres en kilómetros, la intensidad en la Luna, perdón, esto en la Luna, erupciones solares, las intensidades de pico, las guerras de 1816, la intensidad de las guerras, la cantidad de bajas que hay en las guerras entre 1816 y 1980. Existen poquitos conflictos como la Segunda y la Primera Guerra que concentran millones de bajas, y después un montón de pequeños conflictos que generan pocas bajas. Individuos más ricos también siguen la ley de potencia, repetición de apellidos en Estados Unidos también siguen la ley de potencia, y bueno, lo que habíamos mencionado, el ejemplo de las ciudades en Estados Unidos también siguen la ley de potencia, la población de las ciudades en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos que la distribución de la ley de potencia sigue, cuando uno la loguea, sigue esta forma, una forma lineal, pero uno lo que puede hacer es exponenciar ambos lados, y llegar a una forma exponencial de este modo tal que lo que nos va a interesar a nosotros es quedarnos con el exponente de la ley de potencia, este alfa que está acá, en negativo, porque es la que va a marcar la pendiente negativa de la curva log-log que habíamos visto antes. Entonces, una ley de potencia lo que nos va a decir es, esta pendiente nos va a marcar eh, el valor que va a tener esta pendiente, y la idea es que cuando uno realiza estas mediciones, a todos los ejemplos que vimos antes, ¿no? De frecuencia de uso de palabras, número de citas en trabajos académicos, etcétera, etcétera, lo que vamos a tener es que los exponentes valen, fíjense acá, en general entre 2 y 3. Si bien hay algunos acá que tienen un 80 y un 94, fíjense que en promedio, algunos exceden el 3, pero tiene que ser usualmente el alfa es este que está acá, perdón, este alfa que está acá, excede el 2. Y usualmente se toma como convención que cuando uno realiza estas distribuciones de frecuencia intentando encontrar valores, una distribución libre de escala, se espera que el valor de ese alfa esté entre 2 y 3. Acá tenemos lo mismo para actores en film, grafos de llamadas telefónicas, andan todos entre 2 y 3. Y bueno, ahí no todo sigue ley de potencia, acá también algunos gráficos son engañosos. Por ejemplo, este que tiene el número de avistamientos de 591 especies de pájaros de América del Norte por el Beard Survey en 2003, parece que tuviera ley de potencia, pero en realidad no tiene. Y lo mismo, tamaño de incendios en las redes, tamaño de incendios forestales en acres y otras mediciones más. Comunicación frecuente y recíproca de email, grilla eléctrica, el diccionario de Rorschach, que es un diccionario específico de palabras, y directores de compañía tampoco siguen la de potencia. Entonces la idea primero hay que testear, son importantes las leyes de potencia en el caso específico de redes, porque indican que hay unos pocos núcleos de red que tienen muchísimas conexiones y un montón de redes conectadas. Increíblemente esto favorece la comunicación en la red, que se distribuye información dentro de la red. Pero primero hay que testear perfectamente que tengan, digamos, distribución de ley de potencia. La idea es que uno puede encontrar acá ejemplos en redes de enlace aleatoria o redes de enlace preferencial, en los cuales uno puede simular una red en la cual cada nuevo nodo elige a los nodos existentes de acuerdo a su grado. Si uno genera una red aleatoria tal que la simula y cada nodo que aparece en esta red se va a conectar, pero intentando ver cuál nodo está más conectado. Este tipo, las redes de enlace preferencial o preferencia attachment, se la llaman en inglés, estas redes siguen la ley de potencia, porque terminan favoreciendo a conectar al más conectado, y esto cuando uno lo simula en muchas iteraciones, termina dando una red que es de potencia, con ley de potencia. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Increíblemente estas redes son robustas, facilitan la búsqueda, también tienen lo malo de que precisamente el hecho de que favorecen la difusión de información, también favorecen la difusión de cosas malas como las enfermedades, favorecen cierto tipo de formación de opinión y prevalencia de opinión. Bueno, y ahí tenemos para también todo lo que sea, así como hay de diseminación de enfermedades, también hay de virus de computadoras y también de rumores.
Entonces, por ejemplo, acá tenemos un grafo de la potencia, fíjense que tiene, vamos pintando ahí los grados, y fíjense cuando llegamos al grado este central, sube muchísimo la participación en los grados de este hub, y ahí vamos a agarrar otro grafo que tiene muchas conexiones y va a subir. Si fuera un grafo de Poisson que tiene otra distribución, la idea es que la distribución de los grados es más equitativa. Ahí como vemos va creciendo, van pegando, fíjense los saltitos que van pegando el número de nodos encontrados, es más suave. Y también lo que tiene acá es que las redes de potencia son más robustas a quiebres aleatorios. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que le peguen a un nodo, si la probabilidad de que le peguen a uno es igual para cualquiera, la mayoría de los nodos tienen pocas conexiones acá. Salvo que alguien le pegue de casualidad al nodo central, al nodo que acumula, que tiene mucha centralización, sino en general es más probable que le pegue un nodo que esté más o menos desconectado, o más o menos con baja conexión. Entonces, deshabilitar ese nodo no corta el flujo de información del resto de la red. Pero obviamente, este tipo de redes son especialmente vulnerables a ataques dirigidos. Si yo ataco una red, si yo me planteo atacar una red que tenga ley de potencia, lo que voy a hacer es buscar a los nodos conectados. Los nodos más conectados, atacándolos ahí, dejo desconectada toda la red del resto de los principales miembros. Bien. Bueno, entonces de redes sociales está bueno ser un hub, pero también depende de lo que uno está compartiendo. Uno puede compartir, si uno comparte enfermedad, lo que va a hacer es compartir precisamente más enfermedades. Y si uno está compartiendo mails o información, favorece la difusión de información. Ahí tenemos muchos ejemplos de la vida real. Por ejemplo, un virus, precisamente al distribuirlo, uno lo que hace es distribuir algo malo. Y la distribución en redes que sigan la ley exponencial en la distribución del grado, bueno, va a facilitar la distribución de cosas malas. Y mundo pequeño. Mundo pequeño es una característica que ya la vimos con el paper de Milgram, en la clase inicial. Bueno, esto fue, digamos, formalizado por Strogat y Watts en un artículo del año 2001. Lo que ellos encuentran es que, bueno, las redes que cumplen con lo que había encontrado Milgram, del fenómeno del mundo pequeño, tienen alto agrupamiento, alto clustering, y distancia geodésica media muy pequeña. Entonces, la distancia típica L entre dos nodos elegidos al azar, la distancia es el número de pasos requeridos para conectarlos, crece proporcionalmente al logaritmo del número de nodos en la red. Es decir, que la distancia media tiene un valor aproximado al logaritmo de n. Si una red tiene alto agrupamiento y tiene una distancia geodésica media parecido al logaritmo de n, podríamos estar hablando de una red de mundo pequeño. Usualmente en la red de mundo pequeño, una Smart World, acá lo tenemos, tiene una frecuencia de grado, fíjense cómo está distribuida, del tipo casi normal. Puede haber Smart World, pero que tengan escala libre, pero puede que no. Puede tranquilamente que una red que tenga Smart World sigue una distribución que no sea de ley de potencia. Y acá tenemos una red de escala libre, scale free, tal que como ven, tiene para out degree y para in degree, sigue ley de potencia. Así que fíjense la distribución del grado, cómo es exponencialmente, decae exponencialmente. Bueno, en el caso de Noxel, todas estas métricas, como ven, la versión paga las calcula y las presenta. Ahí tienen, ustedes piden Graphmetrics de la red y les va a decir el número de vértices, el rango de la red, qué cantidad de enlaces son únicos, qué cantidad de enlaces tienen duplicados, en este ejemplo. Suman estos dos y van a tener el total de enlaces. Cuántos autoloops tienen, cuántos autoenlaces tienen. Acá tienen el Reciprocated Vertex Pair Ratio y el Reciprocated Edge Pair Ratio. Están en valores bajos, la cantidad de componentes conectados. Este es un grafo dirigido, así que no detecta, bueno, acá tienen la cantidad no detecta entre fuertemente conectados y débilmente conectados, solamente entre componentes conectados, que son débilmente conectados en este caso. Y acá también detecta cuáles son los conectados de vértices simples, que quiere decir que son aislados, son 44 vértices aislados.
Después tiene la cantidad de vértices en el componente más grande, en el máximo componente del componente girante, y la cantidad de enlaces que tiene el componente gigante. Después tiene el diámetro, la máxima distancia geodésica, que es de 10, y la distancia media geodésica, que es lo que recién veíamos para el mundo pequeño. Y acá tenemos densidad de grafo,